¿No sabes por dónde empezar a emprender? ¿Qué significa realmente emprender? ¿Wikipedia nos puede ayudar? Bienvenidos de nuevo al canal, me llamo Marc Jardí y hoy tenemos un vídeo especial, Emprender, un estilo de vida, donde podrás encontrar consejos por dónde empezar. ¡Dentro vídeo! Antes de nada, ¿qué dice Wikipedia sobre emprender? El emprendimiento es la capacidad y deseo de desarrollar, organizar y manejar un negocio con sus respectivos riesgos, con el fin de obtener una ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Después volveremos a la definición. Pero aparte de emprender, ¿qué otros caminos nos ofrece la sociedad? Primero de todo, trabajar para alguien. Esta es la opción más habitual, ya sea en el sector privado o en el sector público, y es la que conlleva menor riesgo. Pero también es verdad que es la más difícil de escalar económicamente. La segunda es que trabajes para ti. Esta es la que conlleva más riesgo, ya que tú eres el único responsable de lo que pase. Pero también es verdad que esta es muy favorable para escalar económicamente. Y finalmente, y una opción poco planteada, es trabajar con alguien. En el futuro no trabajaremos para nadie, sino que trabajaremos compartidamente para el mismo objetivo. Es decir, no buscaremos trabajo, sino que crearemos trabajo. Como nos comentaba antes Wikipedia, es aquella opción de desarrollar un negocio y obtener una ganancia. Y es verdad, pero ¿es lo más importante? Emprender es un estilo de vida, es decir, es un camino alternativo al que nos venden de estudia, trabaja, cómprate una casa, ten hijos y espera hasta la edad de jubilarte para disfrutar. Me di cuenta que era lo mío, porque tenía mucha curiosidad por casi cualquier cosa. Veía problemas sin solución y oportunidades de negocio, pero lo más importante es que te hacías preguntas y más preguntas. Aparte de esto, era un sentimiento constante y veía una alternativa totalmente diferente a la tradicional. Lo que me pasaba es que en muchas clases me pasaba haciendo otras tareas que no eran de esa materia en cuestión, sino que eran proyectos alternativos que para mí eran mucho más importantes y me podían ayudar a crecer personalmente y profesionalmente. Aunque los expertos dicen que para emprender tienes que encontrar tu Ikigai. Es un concepto japonés que te puede ayudar a encontrar tu propósito. Se podría definir entre un equilibrio entre 4 pilares: en lo que eres bueno, en lo que te gusta, en lo que el mundo necesita y que te paguen por ello. Así, de esta manera podemos encontrar tu misión, tu vocación, tu profesión y tu pasión, que son las diferentes combinaciones de los 4 pilares. Aunque para tener una primera aproximación del mundo emprendedor, también nos pueden ayudar los siguientes libros. El primero es el método Lean Startup. Es un libro muy introductorio que te puede ayudar a entrar en el mundo emprendedor, ya que te dice que puedes empezar una idea de negocio con poco dinero y aprender constantemente de los aprendizajes que vas adquiriendo. El segundo es Empieza por el porqué. Es un libro que te puede ayudar mucho a focalizarte realmente en tu objetivo y encontrar tu porqué. También te puede ayudar el libro negro del emprendedor, ya que te da todos esos tips de errores que ha ido adquiriendo el autor y que te pueden ayudar a ti. Estos libros para mí es una muy buena manera de introducirte al mundo emprendedor. Os dejaré los links en la descripción y también os dejaré algunos otros vídeos que os pueden ayudar para cómo introducirlos en este mundo. También es verdad que después de esta primera introducción me puedes decir, ya Marc, pero ¿por dónde puedo empezar? Primero de todo es empezar formándote por los libros que te acabo de comentar ahora. Después también en posteriores vídeos hablaremos de esto, pero una primera introducción podría ser un Business Model Canvas que podéis encontrar por internet, que es diferentes preguntas que te pueden ayudar a marcar tu negocio y aclarar un poco tus ideas, hacia dónde quieres ir, a quién te diriges, qué es lo que ofreces diferente. Pero bueno, esos son temas más específicos que ya iremos viendo más adelante en el canal. También entiendo que puedas tener muchos mitos en la cabeza de que para emprender un negocio primero necesitas mucho dinero, que en algunos casos puede ser verdad, pero lo más importante es que empieces emprendiendo con pequeñas acciones, ya sea pues puedes empezar vendiendo tu tiempo por dinero, que sería la opción pues más simple y que no necesitas ninguna inversión inicial, sino pues ahora pues con internet pues el coste pues ha bajado totalmente y puedes
emprender con casi gratis, con muy poco dinero, creándote una página web. También puedes mirar con páginas de afiliados y ver cómo te puede ayudar a ti. Es decir, que ahora casi emprender podría ser gratis y que si realmente lo quieres, no tienes ninguna excusa para empezar tu negocio y empezar lo que realmente te gusta. Aunque el factor más importante cuando emprendas es que hagas lo que hagas, sea con pasión, ya que al principio le vas a dedicar muchas horas y va a pasar de ser un trabajo full time a un trabajo full life job. Es decir, que le vas a tener que dedicar muchas horas. Por eso es importante que encuentres lo que realmente te gusta. Y en este caso, y como hemos comentado anteriormente, tu Ikigai. ¿Y quién dice que los sábados por la noche y los domingos no sean para tu proyecto? Aunque si entras en este mundo para hacer dinero rápido, lo mejor es que cierres este vídeo y te pongas a ver Netflix o alguna otra cosa más, porque esto no va de eso, va de trabajo, disciplina y paciencia. No es como una carrera de 100 metros lisos que podría hacer Usain Bolt. Esto es más como una maratón. Es una carrera de largo recorrido. Esta es la mentalidad que debemos optar cuando queremos empezar a emprender. Para terminar, me gustaría mencionar una de las frases que me gusta más y me aplico constantemente, que es Start before you think you are ready. Es decir, que empieces antes de que pienses que estás preparado, ya que muchas veces esperamos hasta que sea el momento adecuado, pero ese momento nunca llega y siempre estamos esperando y no hacemos realmente eso que nos gusta, esa pasión, como en este caso pues este canal de YouTube, ya que muchas veces estás esperando el momento adecuado para empezar, pero lo mejor es empieza y después a partir de ahí ya verás hacia dónde te lleva, qué nuevas experiencias te pueden llevar. Pero si no lo empiezas, no podrás saber nunca hasta dónde habías podido llegar. Y si ves que no funciona, pues no pasa nada, pero al menos has empezado, has perdurado, has tenido este trabajo, esta disciplina y esta paciencia. Si habéis llegado hasta el final del vídeo, agradeceros, ya que para mí este vídeo es especial. Realmente emprender es un estilo de vida, va de pasión, va de momentos, va de proyectos, pero lo más importante es que te mantengas y que veas realmente lo que es. Y si veis que este vídeo puede ayudar a alguien más, pues se lo podéis enviar sin ningún problema. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo y a seguir emprendiendo. Adiós. Bueno, creo que emprender así es fácil. No hace falta tanto trabajo, disciplina y paciencia.